mandar un saludo aquí a los organizadores, a este gran evento sobre el trabajo decente y vida digna, a nuestra senadora, la doctora Cecilia, de igual manera al doctor Beethoven, a los compañeros miembros del Comité Ejecutivo, a la Escuela Nacional Sindical, a los amigos y amigas que comparten esta gran jornada, a dirigentes reconocidos de las actividades sociales de Cundinamarca y de Bogotá, maestros y estudiantes. A todos ustedes un saludo fraternal en nombre de los miembros del Comité Ejecutivo de la CUT. Bueno, creemos que estamos viviendo un momento muy interesante. Nos informan por todos los medios que están globalizados, ahora los medios de comunicación, la crisis que antes nos vendieron de cuando llegó el doctor César Gaviria, que nos había dicho que bienvenidos al futuro, pues hoy el futuro está vuelto nada. Nos hablaron de la apertura, la importancia que tendría esa apertura, y de igual manera maltrataron mucho al movimiento sindical y a los pensadores que decíamos que teníamos que proteger nuestra economía. Los señalaron de ser godos, ortodoxos, cavernícolas, dinosaurios, pero hoy la historia está demostrando que las condiciones de ese modelo no eran favorables para las grandes mayorías. Pues al globalizarse el sector financiero, se globalizó también las ruinas. Desafortunadamente, en eso siempre pierden los pobres. Un ejemplo concreto es que los pensionados, como le vendió el Congreso de la República con la venia de la doctora Cecilia, los famosos TES, entonces invirtieron en Porvenir, en Protección, en la firma Horizonte, en ING, en Scandia, en City Colfondos, 8 millones de colombianos que perdieron 6.000 millones de pesos, y no encontramos ninguna bondad del modelo para eso. No encontramos ninguna Teletón, no encontramos que estos fondos privados puedan tener una solución para estos trabajadores. Pero sí vimos de igual manera una gran preocupación del modelo. Nos impulsaron el 3 por 1000, luego el 4 por 1000, y en el Congreso de la República se tramita cómo quitarle el 4% a las cajas de compensación, y por primera vez lo decía en el Congreso de la República, es la primera vez que yo defiendo a los parafiscales, y entonces nos tocó intervenir para decir que no compartíamos ese proceso de eliminación. ¿Y por qué el Congreso de la República no interviene para garantizar que de pronto los empresarios tengan una facilidad más en sus nóminas de quitar el 4 por 1000 para que haya un proceso, según ellos, de menos gasto e influencia en las nóminas? Lo cierto es que nos saturaron de medidas, nos impusieron a través de este gran esquema, este gran avance, este desarrollo tan grande que nos vendieron los gobiernos, desde el doctor César Gaviria hasta el presente. Nos vendieron la ley 50, y muchos trabajadores ilusionados en una mejor posibilidad renunciaron a su estatus y pasaron a la ley 50, y hoy sufren de eso mismo los jueces de la República, que lo hicieron renunciar, y sus prestaciones sociales hoy están muy debilitadas. Nos vendieron de igual manera la famosa ley laboral, la 789, y maltrataron al movimiento sindical, medios de comunicación y el mismo Congreso y la clase política, que el movimiento sindical éramos las vacas muertas, atravesadas, que no queríamos que 700.000 trabajadores se vincularan a esa gran expectativa, ese trabajo que ofrecía este modelo. Pues golpearon a los trabajadores, les quitaron el pan a los hijos de muchos trabajadores, y los ricos se hicieron más ricos y los pobres no vieron el empleo que tanto nos prometieron. Acudimos a las vías del derecho. Se hizo por parte de la CUT el estudio más minucioso jurídicamente, y la Corte Constitucional nos falló en contra. Es decir, ni siquiera el proceso del derecho nos ha favorecido a los trabajadores, que era sobre cosa juzgada cuando demostramos que no era cierto. Lo cierto es que quedó la ley 789 con todo el respaldo, porque ahora ya no se falla en derecho sino en conveniencia política, y ahora el doctor Uribe está tras de las 3 vacantes que quedan en la Corte Suprema para garantizar, pues, imponer su capricho como tal. Nos impusieron la ley de cooperativas, la famosa ley 1233, y la han reformado y nos la venden como lo mejor que se tiene, y resulta que en medio de ese discurso y esa dinámica que se decía que se había favorecido mucho
el trabajo como tal para los trabajadores, hoy se levanta como un gran escenario la lucha de los corteros de caña. Es un paro emblemático que unos hombres que no tienen sino su fuerza bruta, por decirlo así, con sus mujeres han decidido y prefieren morir peleando que seguir aceptando ese grado de explotación. El señor Ardila Lule, con toda la plata que tiene, no quiere ceder, y los 11 ingenios, cada uno con esos capitales que han acumulado en ese sentido de explotación que han hecho en la época feudal, porque ni siquiera les pagan en pesos colombianos, no han querido ni siquiera aplicarles la norma, porque todavía les dan bonos a algunos compañeros para que compren en las tiendas que ellos mismos imponen. Una reforma pensional. En esta globalización nos dijeron que era la salvación para los trabajadores, dado que el futuro era muy incierto. Pues ahora con esta crisis, los jóvenes, los nuevos trabajadores, los nuevos empleados, no tienen futuro, no hay posibilidad de que se pensionen. Ese es lo que nosotros vemos como dirigentes sindicales. Entonces las expectativas para la nueva juventud en sus trabajos es un trabajo no digno, no tienen esperanza, no tienen alternativa. Y nos decían unos jóvenes nos decían: ¿y cuál es el futuro que ustedes los adultos nos dejan? Ese es el futuro que nos dejan, sin pensión, sin cesantías y sin garantías laborales. Pero además de esta saturación de normas y que se siguen trabajando por parte de este gobierno, de este modelo, de este Estado comunitario que se inventó el doctor Uribe, entonces viene la política salarial. Les ha parecido muy bueno tenernos en la completa miseria con un salario que perdió su poder adquisitivo con la inflación. La canasta familiar se dice que vale 950.000. Imaginen la diferencia, el déficit que tiene el gobierno con los colombianos frente a una canasta que vale 950.000. Pero a renglón siguiente siempre hemos insistido ante el gobierno y ante el pueblo colombiano que necesitamos unos incrementos justos. Necesitamos de igual manera la posibilidad de congelar los artículos de la canasta familiar, pero a renglón siguiente, antes de la negociación, nos dice el sector financiero que se ganaron 8 billones, el sector industrial 159 billones, y cuando nos sentamos a negociar por un peso nomás, no hay posibilidad y se rompen los acuerdos. Es decir, ahí encontramos la famosa voluntad que tiene el gobierno del diálogo. Estamos en una situación, los empleados públicos, que no hemos encontrado la posibilidad de negociar con el gobierno en el caso sobre la ley 411, que uno diría: doctora Cecilia, no fue posible sacar un decreto, una reglamentación de la ley 411 para negarle los convenios que se firmaron en la OIT, que estos gobiernos cuando van a la OIT tienen un corazón tierno y cuando llegan aquí se convierten en gladiadores. Todo el que se les atraviesa es acabarlo. De frente a eso, estamos cerca a un presupuesto que se va a aprobar, donde le van a imponer a los trabajadores del sector público otro incremento salarial sin tener la posibilidad de negociar. Pero todo esto lo ha rodeado muy bien el gobierno, con su teoría de la seguridad democrática. Logró combatir y acabar con la FARC, es decir, ya la FARC no existe. Los paramilitares los acabaron también, los tienen en vacaciones en los Estados Unidos. Y anoche, en medio de la negociación para un aumento de los sectores de la justicia, le decíamos al ministro de Hacienda: si la seguridad democrática tiene 14 billones y ya la FARC no existe, ¿por qué no sacan la plata para pagarle a los jueces de la República y al resto? Entonces ahí sí no. Entonces, más bien que el gobierno derrotó a la guerrilla, derrotó a los paramilitares, o están vivos todavía, contradicción que hay. Nos dijeron que con la seguridad democrática había crecido en un 7.5% la economía, y resulta que con la misma política y con la misma seguridad nos dicen que el crecimiento para este año va a ser del 4%. Son contradicciones que vemos. Un gobierno, como decía la doctora Cecilia, no sé si es que estará loco, pero las cifras las manejan con mucha habilidad. Tenemos nosotros, desafortunadamente, en esta lucha, el movimiento sindical, a pesar de esta situación, a pesar de esta masacre jurídica, a pesar de esta masacre de privatización y desmonte de la propiedad estatal, queremos decirle que también nos preocupa mucho. Hoy tenemos que recordar los 3.000 dirigentes que han sido asesinados. Este año van 41 en el gobierno de la seguridad democrática. Cifras que no tendrán cómo justificarlas en el marco internacional.